El calor sofocante de la Ciudad de México parecía una mano invisible apretando la garganta de la metrópolis, pero allá en lo alto, en el penthouse, el mirador del magnate, el aire acondicionado susurraba una promesa de alivio que muy pocos podían disfrutar. El penthouse, el mirador, era más que un departamento, era un manifiesto de poder y fortuna. Cada metro cuadrado gritaba exclusividad. Con mármol de Carrara importado reluciendo bajo la iluminación indirecta, obras de arte contemporáneas, de artistas renombrados adornando paredes que parecían flotar, y un sistema de automatización que controlaba cada matiz del ambiente con un toque. La vista panorámica de la Ciudad de México, con sus rascacielos que parecían rozar las nubes y las luces centelleantes que se extendían hasta el horizonte, era impresionante. Un espectáculo que pocos mexicanos, incluso los más ricos, podían soñar con presenciar. Pero para Sofía Guzmán, acostumbrada a la simplicidad de su hogar de los Guzmán en la colonia Doctores, aquel lujo deslumbrante y aislante le parecía un laberinto frío, un castillo de cristal donde ella era solo una sombra. Sofía Guzmán, de 20 y tantos años y con una vida entera de lucha a cuestas, sentía el sudor escurrir por su nuca, incluso dentro de aquel santuario de opulencia. La nueva camarera, con un salario que apenas le alcanzaba para cubrir las cuentas de la familia en su casita apretada, cargaba el peso del mundo sobre sus hombros. Sus padres enfermos y sus hermanos menores dependían de ella. Cada gramo de energía era vital y cada momento de paz un lujo inalcanzable. El agotamiento era una carga pesada, pero el calor, ese calor sofocante que calaba los huesos y que solo quienes viven en la Ciudad de México entienden, era insoportable. Había pasado el día entero limpiando, puliendo, organizando, cada movimiento calculado, para no dejar una sola huella dactilar, para no estropear la perfección impecable de aquel hogar que no era el suyo. Los dolores de espalda y piernas eran un recordatorio constante de su realidad, una batalla diaria por la supervivencia. El pensamiento en sus padres enfermos, en las cuentas por pagar, en la necesidad de mandar dinero para el alquiler del pequeño departamento, en su hogar de los Guzmán, todo eso le oprimía el pecho. La piscina privada, un espejo azul turquesa bajo el techo de cristal, la llamaba con una promesa irrecusable. El agua, fresca y tentadora, le parecía un bálsamo para su alma exhausta. La voz de la razón gritaba: no, te van a despedir, te meterás en serios problemas. Pero la desesperación por un respiro era más fuerte. Necesitaba un momento, solo uno, para sí misma, para su cuerpo y para su alma castigados. Era un robo de tiempo, una pequeña rebelión contra la vida que la sofocaba, pero se lo permitió. Con el corazón acelerado más que cualquier emoción que hubiera sentido antes, tomó la decisión. Miró a los lados, el corazón latiendo fuerte en el pecho como un tambor ritual, y vio el silencio absoluto. Nadie. Era su oportunidad de respirar, de ser por un instante más que la camarera invisible. Se quitó el uniforme, revelando un bikini sencillo y gastado, pero limpio, y se deslizó dentro del agua. El alivio fue inmediato, un escalofrío placentero que recorrió cada fibra de su cuerpo. El agua la abrazó, y por un breve momento, Sofía se permitió cerrar los ojos, imaginándose en alguna playa del Caribe mexicano, lejos de todo, sin deudas, sin miedo. El murmullo suave del agua era la única melodía en aquel espacio colosal, un sonido que, para ella, era la más pura sinfonía de libertad. Nadó algunas brazadas, sintiendo los músculos relajarse, la tensión escurrir por sus poros. El penthouse, el mirador, con sus paredes transparentes que ofrecían una vista panorámica de la metrópolis resplandeciente, parecía un universo aparte, un lugar donde las reglas de la vida de afuera no se aplicaban. Y por unos minutos preciosos, Sofía se sintió parte de aquel universo, una sirena en un acuario particular. Fue entonces cuando la puerta automática, casi invisible en la pared espejada, se deslizó con un sonido suave, casi un susurro electrónico. Sofía sintió un escalofrío en la espalda, un presentimiento helado que la hizo abrir los ojos abruptamente.
Y allí estaba él, Gael de la Fuente, el magnate. No había guardias, no había comitiva. Solo él, solo, como un depredador que regresa a su guarida. Sus ojos oscuros, profundos como la noche más oscura, barrieron el ambiente y se fijaron en ella. No había sorpresa, ni rabia en su semblante, solo una quietud peligrosa, una intensidad que la hizo contener la respiración. Él era la personificación del poder absoluto, cada músculo bajo la tela cara de su traje, exhalando una autoridad incuestionable. Aquel era el hombre que gobernaba imperios, que movía economías, y ahora sus ojos estaban en ella, en su vulnerabilidad, en su bikini mojado. Era una mirada que le quitaba el aliento, que la hacía sentirse completamente expuesta, incluso inmersa en el agua. Dio un paso lento, sin prisa, como quien sabe que el tiempo es su aliado. El silencio era tan denso que Sofía casi podía sentirlo vibrar en el aire. La voz grave de Gael, cuando finalmente rompió la quietud, fue un golpe directo al estómago. «Necesito hacerte mía ahora», susurró, las palabras cargadas de una urgencia cruda, un hambre que ella nunca había presenciado. No era un pedido, era una orden, un decreto. Y antes de que ella pudiera siquiera procesar la audacia de aquellas palabras, continuó, la voz baja, pero con la fuerza de un juez dictando sentencia. «Tienes dos opciones, Sofía. O me satisfaces aquí y ahora, o te entrego a la policía por allanamiento de morada. No pienses que estoy bromeando. Tu familia, esa por la que tanto te sacrificas, perderá todo. La casa, la dignidad, la paz. Te garantizo que los echarán a la calle sin un centavo y tú serás la culpable. Y sabes que tengo el poder para cumplir cada palabra». El mundo de Sofía se derrumbó en una fracción de segundo. La amenaza era real, palpable, terrible. No era sobre ella, era sobre ellos. Sus padres, ya frágiles, sus hermanos, que la veían como una heroína. La imagen de ellos, desamparados, sin nada, la asombró. El orgullo, la vergüenza, la rabia, todo se mezclaba en una ola de desesperación. Ella era un pedazo en un juego que no entendía, en manos de un hombre que veía a las personas como meros instrumentos para sus deseos. Un nudo en la garganta se apretó, las lágrimas escurrían por su rostro, invisibles en el agua de la piscina. Estaba acorralada, sin escapatoria. Aquel magnate, con su mirada del águila y su fortuna incalculable, acababa de poner la vida de su familia en la balanza. La decisión no era suya, era impuesta, cruel, deshumana. La garganta de Sofía se apretó, un nudo de desesperación y humillación asfixiando cualquier vestigio de aire en sus pulmones. El pánico helado que la había invadido en la alberca ahora se transformaba en una ola de calor vergonzoso, subiendo por su cuello y tiñendo sus mejillas. Ella no era una intrusa por rebeldía ni por osadía. Era cuestión de agotamiento, de un cuerpo adolorido que clamaba por un solo segundo de alivio, de una mente sobrecargada que necesitaba un respiro, un mínimo bálsamo de la vida que la aplastaba a diario. Desde muy joven, Sofía había asumido el rol de pilar en su hogar de los Guzmán, un pequeño departamento que apenas contenía el amor y las preocupaciones de sus seres queridos. Su madre, con la salud frágil y dependiente de medicamentos costosos, y sus hermanos menores, llenos de sueños que ella se esforzaba por financiar, eran el motor de su existencia. Cada centavo que ganaba como camarera, cada jornada extenuante en los lujosos hoteles de la Ciudad de México, estaba destinado a ellos. No había espacio para sueños propios, para caprichos o siquiera para el cansancio. La vida era una carrera constante contra el reloj y contra la pobreza. Una batalla diaria para mantener la dignidad de su familia intacta. Aquel día, el dolor en la espalda, el agotamiento en los pies y la noticia de que el alquiler se atrasaría, la habían llevado al límite. El brillo invitador de la alberca privada en el penthouse El Mirador, un lugar que ella solo debía limpiar y admirar de lejos, pareció un espejismo de paz. Fue un impulso, una fracción de segundo de autocompasión rara y peligrosa. Pensó que nadie estaría allí.
Pensó que podría sumergirse por 5 minutos, dejar que el agua fría calmara sus músculos y su alma, para luego volver a la realidad. ¡Qué ingenuidad! ¡Qué error fatal! Gael de la Fuente, con su mirada del águila y su postura imponente, era la personificación del poder que ella jamás podría siquiera arañar. Él no solo poseía aquel penthouse de cristal que parecía flotar sobre la Ciudad de México, sino también un imperio que se extendía por tierras y fortunas inimaginables. Su palabra era ley, su deseo, una orden. Y ahora su deseo se volvía hacia ella, una camarera insignificante, atrapada en un momento de debilidad. La policía, siseó él, la palabra cortando el aire como una hoja afilada. Su familia, la ruina de ellos. El ultimátum era brutal en su simplicidad, un golpe directo en su punto más vulnerable. Sofía sintió las piernas temblar, como si el suelo bajo sus pies se hubiera deshecho. La imagen de su madre enferma, de sus hermanos asustados, invadió su mente, más real y aterradora que el hombre que la confrontaba. ¿Cómo podría explicar? ¿Cómo podría protegerlos de la vergüenza y la destrucción que la acusación de allanamiento y robo, porque eso es lo que Gael haría parecer, traería? La ley en la Ciudad de México no perdonaba. Su familia quedaría desamparada y todo lo que ella había construido con tanto sacrificio se desmoronaría en un abrir y cerrar de ojos. Su corazón latía descontroladamente, resonando en sus oídos como un tambor ritual. Las opciones eran pocas, y todas ellas aterradoras. Ceder al chantaje de Gael significaba perder su honor, su dignidad, su propia alma. Pero rehusarse significaba condenar a quienes más amaba a un futuro de miseria y desesperación. Era una elección imposible, una encrucijada de dolor y sacrificio. Una chispa de rabia, ardiente e indomable, se encendió dentro de ella. ¿Qué derecho tenía él de hacer esto? ¿De jugar con la vida de las personas, de usar su poder para aplastar a los débiles? Quería gritar, quería luchar, quería arañar aquel rostro impasible. Pero sabía que cualquier acto de desafío sería inútil, solo profundizaría el hoyo en el que se encontraba. Tenía que ocultar esa furia, tenía que tragar el orgullo y la humillación, por el bien de su familia. Los ojos de Gael la observaban, calculadores, sin un ápice de piedad. Parecía leer cada pensamiento, cada temblor en su cuerpo, cada lágrima no derramada. Las puertas automáticas del penthouse El Mirador, antes abiertas a la vastedad de la Ciudad de México, ahora se cerraron con un suave y definitivo zumbido. El sonido resonó en la sala, sellando no solo el ambiente, sino también su destino. Aquel santuario de lujo y aislamiento, que antes representaba la opulencia inalcanzable, se transformaba en una prisión dorada, un escenario para su tormento. Sofía tragó en seco, sintiendo el gusto amargo del miedo en la boca. Su cuerpo era una fortaleza de tensión, cada músculo contraído, cada nervio en alerta máxima. El aire parecía enrarecido, pesado con la presencia imponente de Gael. Era una presa acorralada, sin salida, sin esperanza. Lo que él estaba pidiendo era más que un acto físico, que era la entrega de su esencia, la aniquilación de su voluntad. Pero mirando hacia el abismo que se abría bajo sus pies, ella sabía que no había elección. Su familia era todo, y por ellos, ella haría lo impensable. La colisión entre la inocencia forzada por la necesidad y el poder absoluto impulsado por el deseo implacable había comenzado. El aire acondicionado del penthouse, el Mirador, mantenía una temperatura constante, pero Sofía Guzmán sentía un escalofrío persistente, una sensación que nada tenía que ver con el clima. La opulencia a su alrededor era avasalladora, un mundo de mármol pulido, seda y tecnología que parecía sacado de una telenovela. Las paredes de cristal ofrecían una vista panorámica de la Ciudad de México, un tapiz de rascacielos relucientes y luces que se extendía hasta el horizonte. Pero para ella, aquel paisaje era solo un cruel recordatorio del mundo del cual ahora estaba aislada. Era una prisionera en una jaula de oro, con acceso a cada lujo imaginable, excepto a su propia libertad. Sus primeros días fueron una mezcla de incredulidad y pánico silencioso.
Sofía intentó, con la voz embargada por la indignación y el miedo, negociar su salida. Mencionó a su familia, sus responsabilidades, la injusticia de aquella situación. Dijo que no tenía dinero para saldar la deuda que Gael alegaba, la invasión de la piscina, pero el magnate Gael de la Fuente era una pared de autoridad inquebrantable. Sus ojos oscuros, que antes se habían fijado en ella con un deseo primitivo, ahora cargaban una frialdad calculadora. Él estableció las reglas con una calma que aterrorizaba a Sofía más que cualquier grito. «Estás bajo mi protección, Sofía. Tu familia está segura, siempre que permanezcas aquí y cumplas tu parte del acuerdo. La deuda no es solo monetaria». La amenaza implícita era clara como el agua de la piscina que había sellado su destino. Gael era un hombre de pocas palabras, pero cada una de ellas tenía el peso de un decreto real. Sofía debería permanecer dentro de los límites del penthouse El Mirador. Tendría todo lo que necesitara, desde ropa de diseñador hasta comidas preparadas por chefs particulares. Podría usar la piscina, el gimnasio, la sala de cine privada, pero no podría salir. No podría comunicarse con el mundo exterior. Su celular había sido confiscado, y cualquier intento de contacto sería considerado una ruptura de confianza, con consecuencias que él no se dignaba a detallar, pero que Sofía imaginaba terribles. Era una prisión, sí, pero con lujos que la mayoría de los mexicanos solo veían en películas. Una lucha de lujo, como ella pensaba, con un nudo en la garganta. Al principio, Sofía sentía un odio profundo por él. ¿Cómo un hombre podía ser tan cruel, tan posesivo? Él había destruido su vida en un parpadeo, transformándola de una camarera luchadora en una rehén de lujo. Pero, con el paso de los días, la rabia comenzó a mezclarse con una necesidad de comprensión. Ella empezó a observar a Gael de cerca, intentando descifrar el enigma que él representaba. Él pasaba horas en su oficina, hablando por teléfono, con una expresión grave que nunca vacilaba. En otros momentos, ella lo veía parado cerca de las ventanas de cristal, los ojos perdidos en el horizonte, la ciudad allá abajo pareciendo insignificante ante sus pensamientos. Había una melancolía sutil en su mirada cuando pensaba que no estaba siendo observado, un peso que él cargaba solo. Era una tristeza que contrastaba violentamente con la imagen de poder absoluto que él proyectaba. Sofía notó que él evitaba ciertos asuntos, principalmente cualquier mención a su pasado o a su familia, excepto por órdenes directas. Había una cicatriz antigua en su antebrazo izquierdo que él parecía cubrir instintivamente siempre que percibía la mirada de ella. Pequeños detalles, pero que comenzaron a resquebrajar la armadura impenetrable que Gael vestía. Él no era solo el tirano que la había aprisionado, era también un hombre con sus propios fantasmas, sus propios dolores. La convivencia forzada los colocaba en una proximidad incómoda. La tensión sexual que había explotado en la piscina ahora era una corriente eléctrica constante en el aire, palpable en cada mirada furtiva, en cada toque accidental. Ella lo odiaba, sí, pero también sentía una extraña atracción por el peligro que él representaba, por la fuerza bruta y por la inteligencia afilada que él exhibía. Sofía intentó encontrar una brecha, un punto débil en su control. Intentó abordarlo con preguntas sobre su deuda, sobre cuánto tiempo duraría aquello. Pero Gael respondía con frases cortas y evasivas, o simplemente la ignoraba con una mirada que decía, «No cuestiones». Él era un maestro en mantener la distancia, incluso estando a pocos metros de ella. El penthouse, el mirador, era su dominio, y Sofía era solo un objeto más de su posesión, aunque un objeto de creciente fascinación. El control de él era casi absoluto, y Sofía se vio en un callejón sin salida. Poco a poco, el miedo puro comenzó a dar lugar a una compleja mezcla de resentimiento y una curiosidad creciente. ¿Quién era ese hombre verdaderamente? ¿Qué lo motivaba? ¿Por qué la quería allí, presa, cuando podría tener a cualquier mujer del mundo? Ella se sorprendía pensándolo incluso cuando intentaba no hacerlo, analizando sus gestos, sus expresiones. Era como si estuviera atrapada en un juego de ajedrez, donde él era el maestro y ella, un peón, intentando entender las reglas.
La situación no era tan unilateral como parecía. Sí, ella era la prisionera, pero él también parecía atrapado en su propia soledad, en su propio imperio. Esa extraña fascinación la asustaba, pero también la impulsaba a querer saber más, a desvelar los secretos del magnate Gael de la Fuente, el hombre que la había robado del mundo para hacerla parte del suyo. Cada día que pasaba, el penthouse, el mirador, antes un símbolo de su prisión y del poder avasallador de Gael de la Fuente, comenzaba a transformarse en un escenario de observación para Sofía. Inmersa en la rutina silenciosa de aquel lujoso cautiverio, sus ojos, entrenados por la vida para captar matices y sobrevivir, comenzaron a ver más allá de la fachada impenetrable del magnate. Ella notaba la soledad devastadora que lo rodeaba, un vacío que ni todo el oro y poder del mundo lograban llenar. Era como un desierto particular, vasto e interminable, justo ahí, en la cima de uno de los rascacielos más altos de la Ciudad de México. Sofía observaba los rituales de Gael, las comidas solitarias en una mesa inmensa, donde el silencio era tan denso que parecía aplastar cualquier sonido. Los largos períodos en su oficina, rodeado de papeles y pantallas, pero desprovisto de cualquier interacción humana genuina. La forma en que él se movía por los ambientes, casi como un fantasma en su propia casa, rodeado de lujo, pero desprovisto de calor. No había risas, conversaciones despreocupadas o el bullicio de una familia. ¡Ay, caray! La vida de él parecía una telenovela sin banda sonora, pensaba Sofía, con una punzada de extraña empatía. Ella veía a los mayordomos y guardias de seguridad, todos distantes, profesionales, pero sin la familiaridad o el afecto que ella conocía tan bien en su propio hogar de los Guzmán, por más humilde que fuera. La ausencia de calor humano en la vida de Gael era palpable, un vacío que ella, aún cautiva, no podía dejar de sentir. En medio de aquella rutina, Sofía comenzó a tejer pequeños actos de desafío, casi imperceptibles, pero significativos para ella y, sorprendentemente, para Gael. Cierta mañana, él le pidió que reorganizara un estante de libros antiguos de forma totalmente arbitraria. En lugar de solo obedecer, Sofía, con una calma que rozaba la insolencia, se atrevió a preguntar la lógica detrás de aquella disposición, sugiriendo que tal vez los volúmenes por tema quedarían más organizados. Gael la miró con una ceja arqueada, una mezcla de sorpresa y algo que Sofía no lograba descifrar antes de, para su asombro, ceder y permitirle que acomodara los libros a su manera. Otra vez, él exigió que un arreglo floral fuera movido del lugar, y ella, con una voz suave pero firme, sugirió que la luz del penthouse, el mirador, resaltaría mejor los colores donde estaba, argumentando sobre la armonía del ambiente. Él ponderó por un instante, un atisbo de irritación cruzando su semblante, pero acabó asintiendo, un gesto casi imperceptible que no pasó desapercibido por Sofía. Gael, por su parte, comenzó a notar la dignidad y la fuerza silenciosa de Sofía. Ella no era sumisa, ni siquiera bajo la amenaza de que su familia fuera entregada a la policía. Sus ojos no se desviaban, su postura era siempre erguida, y cada movimiento suyo llevaba una quietud que irradiaba resiliencia. Él percibió que ella se negaba a ser solo un objeto de su deseo o una pieza en su tablero. No había súplicas ni lamentos, solo una aceptación pragmática de su situación, templada por una resistencia pasiva que lo intrigaba. La forma en que ella enfrentaba sus desafíos, sin quebrarse, le hacía cuestionar qué era lo que realmente la movía. Él estaba acostumbrado a personas que lo temían o lo adulaban. Sofía, sin embargo, lo confrontaba con una quietud que era, de cierta forma, más desafiante que cualquier grito. Un momento crucial, un pequeño giro que comenzó a corroer los cimientos de ira y miedo de Sofía, ocurrió durante una de las limpiezas de la suite privada de Gael. Mientras organizaba un cajón de un antiguo escritorio, Sofía encontró escondida bajo una pila de documentos oficiales y cartas en árabe, una pequeña caja de madera tallada con delicados diseños. Con el corazón latiéndole fuerte, sintiéndose una intrusa aún mayor, la abrió. Dentro reposaba una fotografía antigua,
amarillenta por el tiempo. En ella, un Gael mucho más joven, quizás un adolescente, con una sonrisa genuina y casi infantil, abrazaba a una mujer de rasgos delicados y una mirada dulce, que parecía ser su madre. La imagen exhibía una felicidad que era extraña al magnate que ella conocía. El sonrisa de aquel Gael niño, tan diferente del hombre duro e implacable que la chantajeaba, golpeó a Sofía como un puñetazo en el estómago. No era solo la imagen de una familia feliz, sino la prueba irrefutable de que el magnate un día había sido capaz de sentir alegría pura, de ser vulnerable, de tener un amor que parecía haberle sido arrancado. La fotografía no revelaba la tragedia, pero insinuaba la pérdida, la ausencia que había transformado a aquel niño sonriente en el magnate endurecido y solitario. Aquel hallazgo hizo que Sofía cuestionara la fachada de brutalidad de Gael, humanizándolo de una forma que ella no esperaba. Ella empezó a ver no solo al magnate poderoso, al jefazo despiadado, sino al hombre detrás del título, atormentado por sus propios dolores, por un pasado que parecía haberlo tumbado y dejarlo con cicatrices profundas. Ese descubrimiento plantó la semilla de la empatía en Sofía, complicando sus sentimientos de ira y miedo. Era como si una grieta minúscula hubiera surgido en la armadura de Gael, y por ella, Sofía vislumbrara no un monstruo, sino un hombre herido, un sujeto que había sufrido y se había cerrado al mundo. Aquel atisbo de vulnerabilidad, de una humanidad escondida, se mezcló con su propio dolor, y la hizo ver a Gael bajo una nueva luz. No era un perdón, ni una aceptación, sino una comprensión incipiente de que no todo era blanco y negro en aquel hombre complejo. A partir de aquel día, la evolución de sus miradas e interacciones pasó de meramente transaccionales a cargadas de una tensión subyacente y una curiosidad mutua. Los ojos de Gael, antes solo controladores, a veces se demoraban en los de ella con una intensidad que Sofía no sabía descifrar, quizás buscando algo que él mismo no entendía. En Sofía, la cautela se mezclaba con una extraña, casi peligrosa empatía y una voluntad de desvelar más secretos. Las palabras intercambiadas, aún pocas y formales, parecían cargar un peso invisible, una tensión que era más que solo la dinámica de poder. Era un juego de ajedrez silencioso, donde cada movimiento, cada mirada sostenida, cada pequeña concesión o resistencia revelaba un poco más de los jugadores. El respeto, aunque renuente y no verbalizado, comenzaba a florecer en el terreno árido de su relación. La fragilidad de aquella nueva dinámica, recién construida sobre el respeto silencioso, fue puesta a prueba de forma abrupta. Un toque insistente en el interfono del penthouse, el mirador, un sonido raramente oído, resonó por el espacio, rompiendo el silencio casi sagrado que Gael y Sofía habían establecido. La mirada del magnate Gael de la Fuente, antes enfocada en un documento digital, se desvió hacia Sofía, que estaba terminando de organizar unos papeles en la mesa de centro. Un aviso mudo pasó entre ellos, una electricidad de aprensión que antecede una tormenta. Gael contestó, y la voz melódica, pero cargada de un tono que Sofía ya identificaba como autoritario, de la hermana del magnate Renata de la Fuente, llenó el ambiente. «Estoy en la puerta, hermano. Necesitamos hablar sobre los preparativos para la reunión de la junta directiva. No me digas que estás demasiado ocupado para tu propia familia». La frase, dicha con un encanto forzado, era una orden disfrazada. Gael colgó el interfono, sus ojos oscuros fijos en los de Sofía. «Renata está aquí. Serás mi nueva asistente personal. No cuestiones, solo sigue mi guión», instruyó, la voz baja, pero firme, sin espacio para objeciones. Sofía sintió un escalofrío en la espalda. Ser la asistente personal de Gael era una fachada peligrosa, un juego de escena que la colocaba directamente en la línea de fuego de Renata, una mujer que, ella sabía por observaciones anteriores, exhalaba unos celos y una perspicacia agudos. Apenas tuvo tiempo de asimilar la orden cuando la puerta automática del penthouse se deslizó, revelando a Renata, impecable en un sastre de alta costura,
con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Ella escudriñó el ambiente con una mirada evaluativa, deteniéndose en Sofía por un instante más largo de lo necesario. «Gael, hermano mío, qué sorpresa tan agradable encontrarte por aquí y acompañado», dijo Renata, la voz suave como seda, pero con un toque que Sofía captó inmediatamente. «¿Quién es la joven?» Gael, con su habitual postura imponente, se colocó entre las dos, como un escudo. «Renata, ella es Sofía, mi nueva asistente personal. Me está auxiliando con la organización de unos documentos importantes para la torre ejecutiva de la fuente». Gesticuló hacia la pila de papeles que Sofía acababa de arreglar, un movimiento que parecía casual, pero era calculado. Sofía, sintiendo el corazón latir en el pecho como un tambor ritual, forzó una sonrisa, un asentimiento respetuoso. El sudor frío le corría por la espalda. Renata, con todo, no se dio por satisfecha. Sus ojos penetrantes, que parecían leer almas, se fijaron en Sofía. ¿Asistente personal? ¡Qué interesante! No recuerdo haber visto tu nombre en la lista de contrataciones de la torre, Sofía. ¿De dónde vienes? La pregunta era directa, un tiro certero. Sofía tragó saliva, pero Gael intervino antes de que ella pudiera responder. «Renata, por favor, Sofía es discreta y eficiente. Vino por recomendación del doctor Ricardo Durán, quien vio su potencial. No tenemos tiempo para interrogatorios sobre mi equipo. Tenemos asuntos más urgentes que tratar, ¿no es así?» El nombre del doctor Durán, el consejero leal, sirvió como un sello de aprobación, una carta bajo la manga que Gael jugó con maestría. Renata frunció el ceño por un instante, pero la mención del doctor Durán, una figura de respeto incuestionable, la hizo retroceder ligeramente. Mientras Gael y Renata se dirigían hacia el área de estar del penthouse El Mirador, Sofía sintió un alivio temporal, pero la tensión permanecía, densa como el humo de un incienso caro. Se retiró a la cocina, bajo el pretexto de preparar un té, pero en realidad para intentar recuperar el aliento y procesar la situación surreal en la que se encontraba. Ser la asistente personal de Gael, una humilde recamarera, embarazada de su hijo, en un escenario montado para la hermana celosa y ambiciosa. Parecía guión de telenovela, solo que sin el final feliz garantizado. Desde la cocina, Sofía podía escuchar fragmentos de la conversación. Renata hablaba sobre inversiones, sobre la necesidad de mantener la imagen de la familia de la Fuente impecable, sobre la presión de los otros clanes. «Los ojos de todos están en ti, Gael. Cualquier desliz, cualquier murmullo, y nuestro imperio puede ser sacudido, especialmente ahora, con la inestabilidad y la búsqueda de nuevos acuerdos comerciales. Necesitamos estabilidad, una imagen de fuerza inquebrantable». La voz de Renata, a pesar de su preocupación legítima con el imperio, estaba cargada de un subtexto de control y poder. Gael respondía con calma calculada, pero Sofía percibía la rigidez en sus hombros, incluso de lejos. Él hablaba sobre estrategias, sobre la necesidad de proteger los intereses de la familia, sobre los desafíos que enfrentaba para mantener su legado intacto. Era un mundo de poder e intriga que Sofía apenas conseguía comprender, tan distante de su hogar de los Guzmán, donde la mayor preocupación era conseguir pagar la renta a fin de mes. En un momento, Renata levantó la voz, un tono más agudo, y Sofía se encogió, temiendo ser descubierta escuchando. ¿Y aquella situación con el proveedor de tecnología, Gael? El padre de aquella muchacha. Las cosas se complicaron, ¿no, el doctor? Durán me dijo que tuviste que intervenir de forma drástica para evitar un escándalo mediático mayor. ¿Fue por eso que él sugirió que te aislaras un poco aquí en el penthouse? ¿Para evitar las miradas curiosas? Sofía se congeló. La muchacha en cuestión, el escándalo mediático mayor, el padre, la intervención drástica. Un nudo se formó en su estómago. Aquello no encajaba con la historia de la invasión y la deuda que Gael le había impuesto a ella. La mente de Sofía comenzó a correr en círculos. ¿Sería posible que su presencia allí, su deuda, fuera una cortina de humo? ¿Una forma de desviar la atención de algo mucho mayor? ¿Tal vez un problema que involucra a la familia de la Fuente y un proveedor? Gael respondió con una voz baja,
casi un gruñido, que Sofía apenas consiguió captar, pero el nombre del doctor Durán fue repetido. El doctor Durán sabe lo que hace, Renata. Y sí, la situación fue delicada, pero está bajo control. Nadie necesita preocuparse. Yo me encargo de mis asuntos. Había un tono de finalidad en su voz, un aviso para Renata no inmiscuirse más. La conversación cambió a detalles sobre la agenda de Gael, sobre los próximos viajes y reuniones. Pero la semilla de la duda había sido plantada en la mente de Sofía. La deuda que la ataba a Gael, la amenaza de entregar a su familia a la policía, parecía ahora una pieza de un rompecabezas mucho mayor y más complejo. El silencio que siguió a la partida del delegado internacional de comercio, un hombre de formalidades frías y sonrisas calculadas, fue casi un bálsamo, pero traía consigo la fragilidad de una tregua. Sofía sintió un cansancio profundo, no solo físico por la tensión de la visita, sino del alma, exhausta por la danza constante entre la sumisión y la resistencia. Gael, por su parte, parecía una estatua de mármol rígido, con los ojos fijos en el paisaje urbano que se extendía bajo el penthouse El Mirador. Había algo en la forma en que se comportaba, una exhaustión que hacía eco de la suya, que comenzó a romper el hielo que los envolvía. Sofía se permitió sentarse en uno de los suaves sofás, sintiendo el peso del bebé en su vientre, que parecía reaccionar a cada emoción de ella. El magnate Gael de la Fuente tardó en voltearse, pero cuando lo hizo, la mirada en sus ojos era menos de señor y más de un hombre que acababa de librar una batalla invisible. Ella lo observó, notando las líneas de preocupación en su frente, la manera en que apretaba los labios. Era un atisbo de la humanidad que él tan arduamente ocultaba, y por primera vez, Sofía sintió una pizca de confianza brotar en su pecho. Era un sentimiento peligroso, pero innegable. «¿Quieren saber sobre el bebé?», dijo Gael, la voz ronca rompiendo el silencio. No era una pregunta, sino una constatación. Sofía asintió, abrazándose a sí misma. «Lo sé». Sentí las miradas, las preguntas veladas. Ella vaciló, luego continuó, impulsada por una necesidad súbita de compartir, de ser vista. «Mi familia». Ellos soñaban con cosas simples, ¿sabe? Un empleo fijo, una casa que no fuera de alquiler. Mi mamá siempre decía que uno tenía que echarle ganas, pero sin perder la alegría, sin olvidar quiénes éramos, mis hermanos. El más chico soñaba con ser futbolista, el de en medio, con abrir una pequeña dulcería. ¿Y yo? Yo solo quería que tuvieran una vida tranquila, sin las preocupaciones de dónde saldría el próximo alquiler, sin tener que humillarse. La última frase salió con una amargura que ella no pudo esconder. Gael la escuchaba, inmóvil, pero Sofía percibía la atención en sus ojos. Era una escucha diferente, no la de un juez o de un captor, sino la de alguien que absorbía cada palabra. Ella continuó, la voz ganando un tono más suave al hablar de lo que la movía. Yo siempre fui la que observaba, ¿sabe? La que leía a las personas. Mi mamá decía que tenía un don para ver más allá de las máscaras, para sentir lo que los demás no decían. Siempre supe cuando ella estaba triste, incluso cuando sonreía. Siempre supe cuando mis hermanos tenían miedo, incluso cuando se mostraban bravos. Es un fardo a veces, pero también una fuerza. Me ayudó a entender que no todo el que sonríe es feliz, y no todo el que te ignora te odia. A veces, solo están perdidos. No miró directamente a Gael, pero sintió el impacto de sus palabras en el aire pesado entre ellos. Era una verdad simple, venida de una vida de privaciones, pero que parecía golpear el corazón del hombre más poderoso de la Ciudad de México. Sofía percibió que su intuición, o sabiduría popular, como las personas más letradas la llamarían, era su arma secreta. Su manera de navegar por el mundo complejo, de entender los matices que la riqueza y el poder muchas veces oscurecían. Ella conseguía ver la soledad en Gael, el dolor detrás de la armadura, de una forma que tal vez nadie más había logrado. Gael se movió finalmente y se sentó en una poltrona cercana, sus ojos fijos en ella. Había una intensidad nueva en su mirada, una mezcla de sorpresa y reconocimiento.
Usted no tiene miedo de decir la verdad, ¿verdad? No esperó una respuesta. Yo nunca tuve ese lujo. Desde temprano me enseñaron que la verdad era una herramienta a ser usada con precisión, nunca con emoción. Que la vulnerabilidad era una falla, una invitación a la traición. Hizo una pausa, y Sofía sintió que estaba a punto de presenciar algo raro, algo que Gael de la Fuente nunca mostraría a nadie. Miró sus propias manos, apretando los puños antes de relajarlos. Mi madre. Ella murió joven. Yo era muy pequeño, pero recuerdo el vacío, la forma en que mi padre, el presidente anterior del grupo, se encerró. Fui arrojado a un mundo de deberes y expectativas. No había tiempo para el luto, solo para asumir el manto, para prepararme para un fardo que parecía más grande que yo. Fui entrenado para ser fuerte, implacable. Pero la lección más dolorosa vino después. La voz de Gael bajó, casi un susurro, pero cada palabra resonaba en la quietud del penthouse. Confié en alguien, un primo que creció conmigo, como un hermano. Pensé que compartía mi visión, mis ideales para el imperio. Pero él veía solo el poder, la oportunidad de derribarme. Él intentó usar a mi propia familia, a mi hermana Renata, para desestabilizarme. Reveló secretos empresariales, intentó sembrar la discordia entre los miembros del consejo. La traición fue tan profunda que me destrozó por dentro. Me enseñó que la confianza es una ilusión, que la lealtad es comprada, no ganada. Sofía sintió un escalofrío. No era un pedido de disculpas, no. Era una confidencia, una rendija en la fortaleza que él había construido alrededor de sí mismo. Ella veía el dolor, la cicatriz profunda que aquella traición había dejado, explicando la armadura impenetrable, el aislamiento autoimpuesto, la desconfianza en cada mirada. La deuda que él le había impuesto no era solo sobre posesión, sino sobre control, sobre nunca más ser vulnerable. Gael levantó los ojos, encontrando los de Sofía, y la intensidad era casi dolorosa. Desde entonces, vivo rodeado de gente, pero solo. Nadie nunca me vio de verdad. Nadie nunca se preocupó en mirar más allá del magnate. Ven el poder, la riqueza, el nombre de la fuente. Pero usted, sacudió la cabeza un gesto de perplejidad. Usted me ve, usted ve la soledad, usted ve al hombre detrás del título. Y eso es algo que nunca pensé que sentiría de nuevo. La confesión, proferida con una sinceridad inesperada, golpeó a Sofía en lo más profundo del alma. Sus defensas, ya debilitadas, se desmoronaron completamente. Ella no era más solo la camarera chantajeada, ni él el magnate opresor. En ese momento eran solo dos almas solitarias, presas en un laberinto de expectativas y dolor que habían encontrado un eco una en la otra. La dinámica entre ellos comenzó a transformarse de captor y cautiva a algo mucho más complejo y peligroso, una conexión que Sofía no sabía si sería capaz de soportar, pero que ya la envolvía como un tejido invisible. Los días que siguieron a aquella noche de confesiones estuvieron marcados por una quietud diferente. La tensión aún existía, pero ahora estaba permeada por una curiosidad mutua, una necesidad silenciosa de entenderse. Gael, antes tan distante, pasó a buscar la compañía de Sofía, no con exigencias, sino con una presencia sutil. Él la observaba, hacía preguntas sobre su vida, sobre sus opiniones, algo que nunca había hecho antes. Sofía, por su parte, se encontraba cada vez más envuelta en la complejidad del magnate, desentrañando capas de un hombre que era mucho más que la fachada de poder. El embarazo avanzaba y con él la realidad de un futuro compartido se volvía innegable. La clínica de especialidades Las Fuentes era visitada regularmente, y cada ultrasonido traía una nueva ola de emociones. Gael, sorprendentemente, estaba presente en cada consulta, su semblante serio suavizándose al escuchar el latido del corazón del bebé. Se vio tomando la mano de Sofía, un gesto automático, casi protector, que ella no rechazó. Aquel bebé, que había sido el instrumento de su prisión, ahora parecía ser el puente para una libertad emocional que ninguno de los dos sabía que anhelaba. Renata de la Fuente,
la hermana de Gael, percibió el cambio. Sus miradas se volvieron más incisivas, sus visitas más frecuentes y llenas de insinuaciones venenosas. Ella intentaba minar la confianza de Sofía, susurrando sobre el destino de mujeres comunes que se involucraban con familias de abolengo, sobre la efemeridad del afecto de hombres poderosos. Pero las palabras de Renata ya no tenían el mismo poder de antes. Sofía había visto la vulnerabilidad de Gael, había tocado su dolor y sabía que aquella conexión era diferente de cualquier cosa que Renata pudiera imaginar. La deuda que la ataba a Gael, la amenaza de entregar a su familia a la policía, parecía ahora una pieza de un rompecabezas mucho mayor y más complejo, pero las piezas comenzaban a encajar de una forma inesperada. La verdad es que Gael ya no mencionaba la deuda. Él la veía no como una posesión, sino como una parte integrante de su vida, una mujer que había penetrado su soledad y plantado una semilla de esperanza. El día del nacimiento llegó con la intensidad de un huracán. Sofía fue llevada a la clínica de especialidades Las Fuentes, y Gael, que normalmente controlaba todo con una calma calculada, estaba visiblemente ansioso. Él no la dejó sola por un instante, sosteniendo su mano con una fuerza que transmitía apoyo, no imposición. Las horas se arrastraron, y cuando el llanto fuerte y saludable de un bebé resonó por la sala, Gael sintió algo romperse dentro de él, algo que había guardado por toda la vida. Era un niño, un pequeño heredero, con los ojos oscuros de Gael y la resiliencia silenciosa de Sofía. Al sostener a su hijo en los brazos, Gael sintió una torrente de amor y protección que lo inundó, limpiando años de amargura y aislamiento. Miró a Sofía, exhausta, pero con una sonrisa radiante en el rostro, y vio no a una prisionera, sino a la madre de su hijo, la mujer que había despertado su alma. «Sofía», dijo, la voz embargada, «la deuda está saldada». «Ya no hay deuda». Hizo una pausa, sus ojos fijos en los de ella. «No quiero que se vaya, quiero que se quede. Conmigo, con nuestro hijo. Yo la amo». Aquellas palabras, proferidas con una vulnerabilidad tan cruda e inesperada, sorprendieron a Sofía, pero no la chocaron. Ella ya lo veía, ya lo amaba. La noticia del nacimiento del heredero y de la declaración de Gael reverberó por toda la torre ejecutiva de La Fuente. Renata intentó protestar, argumentando sobre el linaje y la tradición, pero Gael la confrontó con una nueva autoridad, una que venía no solo de su título, sino de su corazón. «Este es mi hijo, Renata, y Sofía es su madre. Ellos son mi familia, y mi familia es innegociable». Él aseguró que la familia de Sofía sería cuidada, que tendrían una vida digna, no como un pago, sino como un gesto de respeto y amor. La hacienda El Refugio, antes un refugio solitario de Gael, se convirtió en el hogar de su nueva familia. Allí, lejos de las miradas curiosas y de las intrigas del corporativo, construyeron su vida. Gael aprendió a ser padre, a ser un compañero. Sofía, por su parte, floreció, usando su intuición y sabiduría popular para guiar a Gael, para suavizar los rincones de su corazón endurecido. Ella le enseñó a reír de nuevo, a confiar, a amar sin reservas. La historia del magnate Gael de la Fuente y la camarera Sofía Guzmán se convirtió en una leyenda susurrada en la Ciudad de México, una prueba de que el amor puede surgir en los lugares más improbables, que la vulnerabilidad puede ser la mayor fuerza, y que incluso el corazón más endurecido puede ser redimido por la conexión humana. Sofía, la luchadora de origen humilde, no solo sobrevivió, sino que prosperó, construyendo una familia con el hombre que la chantajeó, pero que, al final, la amó con una profundidad que él nunca supo ser posible. Ella lo veía, y él, finalmente, la veía también. ¿Y usted, qué le pareció este giro en el destino de Sofía y Gael? Deje su like si esta historia lo tomó por sorpresa, suscríbase al canal para no perder las próximas narrativas y comente aquí abajo, ¿qué haría usted en el lugar de Sofía? Su opinión es muy importante para nosotros.